Ok. Hola, soy Sandra Medina de haciendopedagogía.com y en el vídeo de hoy voy a hablarte sobre uno de los modelos o concepciones de las altas capacidades que más me gustan respecto al desarrollo del talento. Y no solo eso, sino que quiero relacionarlo un poco con cómo cuando somos adultos y nos descubrimos después de muchos años, cómo podemos resolver pues, estas frustraciones que tenemos de estos talentos que no hemos desarrollado, es demasiado tarde, no es demasiado tarde, todas estas dudas que nos suelen surgir. Bueno, este vídeo lo grabé hace unas semanas, pero he tenido que repetir. Se trata del modelo diferenciado y esto tiene su cosa, porque resulta que el primero del que se empezó a hablar fue el modelo diferenciado de dotación y talento, que explica la diferencia entre dotación y talento, y es un modelo que me parece muy interesante. Bueno, pues este autor, François Gagné, a partir de este modelo creó otro para explicar en parte algo que no se había entendido bien con el primero. Pero bueno, no me voy a liar, que me enrollo. Voy a empezar por el primero, que es el modelo diferenciado de dotación y talento, que distingue entre dotación y talento. ¿Cuál es la diferencia? Pues bueno, digamos que la dotación es la capacidad natural para desarrollar pues una habilidad, que no innata, y esto lo explicaré más adelante porque algo que hace este autor muy bien es desterrar esa idea de que las altas capacidades son innatas, porque no es exactamente así, sino que el término sería más capacidades naturales, es decir, la dotación son esos dones que tenemos por tener una alta capacidad y que suponen la posibilidad de desarrollar capacidades naturales con una mayor facilidad y mayor rapidez para el aprendizaje. Y por otra parte está el talento, que son capacidades y habilidades, conocimientos, digamos entonces que la dotación es esa parte de desarrollar capacidades naturales de manera, digamos, espontánea, sin que medie un aprendizaje estructurado, y el talento es algo en lo que ya ha mediado un aprendizaje estructurado y se ha llegado a un nivel de eficacia o de eficiencia muy elevado en comparación con el resto de personas. Lo que nos explica este modelo de desarrollo del talento es cómo convertir la dotación en talento y sobre todo qué aspectos intervienen en ese proceso de aprendizaje. Y aquí es donde entran los catalizadores. Este modelo diferencia entre catalizadores ambientales e intrapersonales. Ambientales serían pues el contexto familiar, el contexto escolar, etcétera, el contexto social y cultural, y los catalizadores intrapersonales, pues el temperamento de la propia persona, la actitud, la motivación, todas estas cosas que pertenecen, pues digamos, a nuestra personalidad como sujetos. Y para que se desarrolle ese talento tiene que haber de por medio un proceso estructurado de aprendizaje, que conlleva el realizar una serie de actividades estructuradas, pues seguir una serie de objetivos, invertir tiempo, esfuerzo, etcétera, para que luego eso se desarrolle en un talento específico, en uno o más talentos específicos que él en su modelo desarrolla, ¿no? Creo que hay unos 9 o 10 talentos específicos de los que habla este autor como competencias, ¿no? Para completar este vídeo he pensado porque todavía no lo he hecho, pero lo voy a hacer. Voy a escribir un post en la página web contándote un poco más sobre este modelo para que lo entiendas, ¿vale? Y dejar el link en la descripción. Digo que no lo he hecho porque mientras estoy grabando este vídeo no lo he hecho, pero cuando tú lo veas ya estará hecho y estará en la descripción. ¿Cómo es la vida, no? Qué paradójico es el tiempo. ¿Qué sucede aquí? ¿Qué sucedía con este modelo? Pues que cuando se hablaba de dotación y de talento se tendía a pensar o a decir que la dotación era la parte innata. ¿Qué pasa? Que este autor no estaba de acuerdo del todo con ese tecnicismo, ¿no? Con el utilizar la palabra innato, ¿no?
porque no se trata de una habilidad con la que ya nazcas, sino que es algo que también se desarrolla igual que el talento. En este caso creó el modelo de desarrollo de las capacidades naturales. Y lo creó para explicar cómo, por ejemplo, si entendemos la dotación como algo innato, ¿entenderíamos que un niño que toca bien el piano nace sabiendo tocar el piano? No. Nace con una base, digamos, genética que le predispone a que pueda desarrollar la capacidad de tocar el piano. ¿Y cuál es la diferencia entonces entre las capacidades naturales y las competencias que se denominan talento? Pues la diferencia es que el proceso de desarrollo, digamos, para aprender a hacer esas capacidades naturales, para aprender esas capacidades naturales o ese talento, la diferencia es que el proceso de aprendizaje ha sido espontáneo, es decir, para considerar que algo es una capacidad natural, pues ha mediado un aprendizaje de manera espontánea y ese niño o esa niña pues ha visto un piano, se ha puesto a tocarlo y ha aprendido a tocar el piano. A lo mejor no ha desarrollado ese talento de una manera, digamos, como a nivel de una competencia muy elevada porque no ha mediado un aprendizaje más estructurado, es decir, no ha tenido un profesor de piano. Sin embargo, si tenemos esta capacidad natural de aprender a tocar el piano, esta posibilidad, es posible que luego eso se convierta en un talento o en una competencia si hay un aprendizaje estructurado de por medio. Pero bueno, me he ido un poco más adelante. Pero la teoría en la que estábamos, la teoría del desarrollo de las capacidades naturales, básicamente lo que nos dice es que para que se desarrolle una capacidad natural tiene que haber primero pues esa base genética, exofenotipos, endofenotipos, que son palabras que no entiendo muy bien, ya te lo explicaré en el post escrito, porque eso es muy difícil de explicar, pero bueno, esa base genética que ya te predispone, y luego por otra parte, de nuevo, las variables ambientales como catalizadores y las variables intrapersonales que median en el aprendizaje espontáneo que permite que se desarrolle una capacidad natural. Entendido esto, lo que hace este autor finalmente es combinar los dos modelos de los que te he hablado, el modelo de dotación y talento y el modelo de desarrollo de las capacidades naturales. Me ahogo, bebo agua un momento. Y lo que hace es hacer una fusión de estos dos modelos, creando lo que se denominaría el modelo integral de desarrollo del talento o modelo comprensivo del desarrollo del talento, que lo que hace es unir estos dos modelos y pone el segundo por delante del primero. Es decir, que tendríamos primero la base genética, después tendríamos las variables ambientales e intrapersonales que nos permiten a través de un aprendizaje espontáneo desarrollar una capacidad natural, esa capacidad natural a través de variables ambientales de nuevo intrapersonales y un aprendizaje estructurado nos permite desarrollar un talento. Esta es un poco la idea. Y esto es lo que quería que entendieses para explicarte lo que te voy a explicar a continuación de cómo creo que una persona adulta con altas capacidades que se acaba de descubrir puede desarrollar su talento, si puede, si no puede, si ya es tarde, si no es tarde, estas dudas que nos surgen. Bueno, y aquí es cuando toca diferenciar entre diferentes tipos de adulto con alta capacidad, para facilitar un poco lo que yo quiero explicar. Pero esta teoría precisamente lo que nos permite comprender es la complejidad del asunto, es decir, cómo las diferentes variables que pueden intervenir y que pueden determinar el desarrollo de ese talento, el desarrollo o el no desarrollo de ese talento. Por un lado, es importante diferenciar, evidentemente, entre los adultos identificados y los no identificados. Cuando digo identificados me refiero a bien identificados, ¿no? No de esto que en el colegio de pequeño te dijeron eres superdotado, pero nadie ha hecho nada y de repente de mayor alguien te lo dice y dices, oh, y tu madre te dice, sí, te evaluaron de pequeño y tú, ah, gracias por avisar, mamá. Pero bueno, me refiero a dentro de las personas que han sido identificadas, pues bueno, tenemos una parte de personas que podemos decir que están satisfechas con el desarrollo de su talento, que serán la mayoría, puede que haya otras que no, aunque pueden estar insatisfechas pues por otros motivos. De hecho,
Hay muchas personas identificadas de altas capacidades que han tenido también sus problemas de ocultar las capacidades, etcétera, aun habiendo sido identificadas, simplemente por el hecho de no ser diferentes y de querer encajar. Es decir, que también la parte socioemocional es muy importante, y esto tiene mucho que ver precisamente con los catalizadores ambientales e intrapersonales también. Pero bueno, vamos a ir a los adultos no identificados. Y es que también dentro de los no identificados hay que tener en cuenta que podemos tener también a personas satisfechas. Es decir, al fin y al cabo, la alta capacidad es una etiqueta que utilizamos pues para evaluar, pero no tiene por qué ser determinante. Es verdad que es necesaria por cómo es el sistema educativo en este momento. Sin embargo, puede haber personas que no hayan sido identificadas y que estén satisfechas con el desarrollo de su talento, es decir, que hayan podido desarrollar esas capacidades naturales y convertirlas en talento porque los catalizadores ambiente e intrapersonales han sido favorables, han tenido un ambiente estructurado, tanto familiar como académicamente, que les ha permitido pues, desarrollar sus capacidades adecuadamente y que se sientan satisfechos y no hayan necesitado tener esa valoración. Por otra parte, podemos tener también personas satisfechas con el desarrollo de su talento, pero para las cuales las variables ambientales no han sido favorables, pero sí las intrapersonales. Y esto me recuerda mucho a un vídeo que vi de Jordi Serra y Fabra, en el que él contaba cómo desde el colegio y desde su familia siempre le habían dicho pues, que no iba a poder escribir y le decían que dejase de escribir. Además, él era tartamudo y era como, no vas a poder hacer nada en tu vida. Y ese hombre ahora es escritor, ha desarrollado su talento para la escritura concretamente. Entonces esta persona puede considerarse que está satisfecho con el desarrollo de su talento a pesar de que la variable ambiente no le fue favorable en la infancia. Es decir, que hay muchísimos factores que pueden intervenir en el hecho de haber desarrollado o no el talento. ¿Qué pasa con las personas insatisfechas con el desarrollo de su talento? Pueden ser personas que han estado ya identificadas, como digo, pero bueno, vamos a tratar de hablar de estas personas que no saben ni se imaginan que puedan ser superdotadas, ¿vale? Sé que no se comparte el uso de esta palabra en el ambiente académico, pero bueno, a mí me gusta utilizarla de vez en cuando. Además, me gusta utilizarla como para denominarme superdotada, aunque sé que a nivel de investigación, a nivel académico, no es un término que se utilice, aunque sí para algunas evaluaciones, lo cual es un tanto contradictorio, pero bueno. El caso es que cuando ha habido un fracaso escolar de por medio, cuesta creer que tú seas de esas personas con alta capacidad. Y normalmente se llega a esta conclusión por temas más emocionales que otra cosa. En mi caso fue así. Yo me sentía muy frustrada, me sentía un fraude, pasé por un mal momento, por fracaso profesional, y esto fue lo que me llevó a descubrir que yo tenía altas capacidades. En este sentido, como te he comentado antes, es muy importante, antes de pensar en el desarrollo de la capacidad, que haya un proceso de terapia psicológica o de acompañamiento psicológico en el que tú llegues a comprender, antes o después de ser evaluado, el porqué de todo lo que te ha pasado. Lo que me pasaba a mí concretamente era que, como comentamos en el debate, yo siempre tuve la sensación de que de manera fácil y rápida podía aprender lo que quisiera, ¿no? Es decir, que tenía como muchos potenciales talentos no desarrollados. Por ejemplo, yo considero que tengo pues, una habilidad para la música a nivel de oído, pero yo jamás me he puesto a tocar el piano. Pero sí que creo, tengo la sensación de que si media un aprendizaje estructurado, es decir, si voy a clases de piano, me va a resultar fácil y voy a aprender más rápidamente de lo que lo haría otra persona de mi edad y con mis mismas circunstancias que no tuviese alta capacidad, ¿no? Por así decirlo, para que lo entiendan. El problema es que el propio fracaso escolar que sufren algunas personas de alta capacidad les lleva a pensar que son lo contrario de una persona talentosa, o sea, son una persona que no vale para nada y que no puedes hacer nada porque es lo que te han hecho pensar
porque es lo que te han hecho pensar durante toda tu vida. A no ser que, como digo, ese catalizador intrapersonal y esa motivación propia, tu personalidad, tu temperamento, te haya llevado a rebelarte ante eso y decir que no, que yo valgo. Pero si tenemos una persona con una autoestima más bajita, como era mi caso y como es el caso de muchas otras personas, cuanto más fracaso yo creo que mayor es ese nivel de autoestima baja, es más difícil llegar a pensar que tú puedas llegar a lograr algo o a desarrollar un talento. Entonces, la pregunta del millón, ¿es demasiado tarde para que yo desarrolle un talento? Depende. Depende de tu caso personal, depende del desarrollo de tus capacidades naturales, depende de cuál sea tu interés, depende de cuál haya sido tu ambiente, de cuáles sean tus variables intrapersonales, depende de muchas cosas. Vamos a poner un ejemplo. Lo que te he comentado del piano. Yo tengo una habilidad, por así decirlo, para la música a nivel de oído, pero yo ni siquiera me he puesto a aprender a tocar el piano en plan espontáneo. Bueno, de adulta no, pero de niña sí, tenía un teclado en casa, ahora que me acuerdo. Y me inventaba ahí mis cosas, pero ya hace mucho que no lo hago. Pero sí que considero que he desarrollado esa capacidad natural para el oído, cantando de manera espontánea en casa o escuchando música. De hecho, ahora estoy en clases de canto y digamos que tengo un nivel para cantar bastante aceptable, teniendo en cuenta que nunca he cantado de manera técnica, ¿no? En plan, canto en mi casa y no me escucha nadie. Pero se podría considerar un aprendizaje espontáneo del canto, ¿no? Pues en ese sentido, ¿yo puedo desarrollar un talento para el canto? Sí. ¿O para la música, para tocar el piano? Sí. ¿Si media un aprendizaje estructurado? Sí, considero que sí. Luego, si ponemos el ejemplo de un caso de una persona que no sabe ni leer ni escribir, en el caso de una persona pues, extremo, por ejemplo, mi abuela no sabía leer ni escribir porque no fue a la escuela. Pues a lo mejor si no sabes leer ni escribir es difícil que después de 60 años puedas llegar a escribir una novela. Ahí es más complicado, ¿no? Pero como vemos es un caso mucho más extremo, por así decirlo. Otro ejemplo, a ti te interesa la física cuántica, por ejemplo. Pues si tú has desarrollado esa capacidad natural de comprender la física o la astrofísica, viendo vídeos, leyendo libros sobre el tema, etc., has desarrollado un nivel, de manera natural y espontánea, has desarrollado un nivel de habilidad de ese tipo de conocimiento que te permite, si media un aprendizaje estructurado, poder desarrollarlo como talento. ¿Qué sucede aquí? En este caso, que podría ser también el caso de que tu capacidad natural fuese, pues bueno, a lo mejor comprender las diferentes enfermedades, etc., y a ti te hubiera gustado estudiar medicina. ¿Qué sucede? Que aquí en el aprendizaje estructurado que media, teniendo en cuenta el sistema educativo que tenemos, prima mucho el talento académico, y ahí ya está entrando, digamos, un talento que no tiene por qué ser el tuyo. Es decir, tú puedes tener una habilidad para comprender las cosas de una manera espontánea, pero si media el talento académico y si tenemos dificultades por una doble excepcionalidad, por ejemplo, va a resultar más difícil el hecho de tener que pasar por universidad para poder dedicarte a lo que te gusta. Pero aquí ya no estamos hablando de desarrollar talento, sino de poder acceder a esa profesión para poder desarrollar el talento, que es una cosa más complicada, ¿no? Pero, por ejemplo, en mi caso, de nuevo poniéndome como ejemplo, pues bueno, es más fácil pues porque no necesito apuntarme a estudiar 4 años música. Si lo que quiero es desarrollar mi talento para cantar, pues me apunto a clases de canto como una cosa específica, que es algo más fácil, ¿no? Entonces, bueno, depende, en definitiva, depende de hasta qué punto hayas desarrollado tus capacidades de manera espontánea y natural, y dependerá también pues de qué actividades lleves a cabo para desarrollar ese talento. Pero es posible, yo creo que es posible siempre. Además, lo que diferencia precisamente a una persona normal de una persona con alta capacidad
en cuanto al desarrollo de estas capacidades naturales, ya sea desde la infancia como en la edad adulta, es la facilidad y la rapidez para aprender, que eso es algo que dice este modelo de desarrollo del talento del que te he hablado. Facilidad para el aprendizaje y rapidez. Es decir, la diferencia entre un alumno precoz y un alumno que no es precoz es que aprende más fácil y más rápido que un niño de su edad, y con los adultos pues sucede lo mismo. Entonces, bueno, yo te animo a que, bueno, primero que leas el post para que entiendas un poco esta teoría y bueno, quería dar como esa visión positiva de que efectivamente puedes desarrollar el talento a una edad avanzada y sobre todo si tú, digamos, ya de manera espontánea has ido aprendiendo y desarrollando ese talento, ¿no? Sea cual sea tu talento, nunca es tarde para poder desarrollarlo. Y de nuevo, vuelvo a repetir, evidentemente para el desarrollo de este talento es muy importante, sobre todo cuando te has descubierto de adulto, que hayas trabajado la parte del duelo de posterior a descubrir tus altas capacidades. Es decir, que tanto previamente como durante el proceso de desarrollo de tu talento es importante acudir a terapia. Es decir, puedes mejorar, puedes aprender, pero es verdad que teniendo en cuenta la influencia de la variable intrapersonal como catalizador, es importante que te trabajes a ti mismo, que trabajes tus emociones, tu autoestima, tu autoconcepto, etcétera, etcétera, para poder desarrollar ese talento a través del aprendizaje. Porque, como sabemos, la motivación y las variables intrapersonales influyen en la forma de aprender y en la facilidad para aprender. Pero en definitiva, nunca es tarde. Para todos quienes os preguntáis y quienes me habéis preguntado, Sandra, ¿qué opinas de mi caso? ¿Crees que ya es demasiado tarde para aprender? No, no es demasiado tarde. Así que bueno, con eso, que ya he dicho en otros vídeos y seguiré diciendo, con esto y un bizcocho, se acabó este vídeo. Espero que te haya gustado, espero que hayas aprendido, que te haya interesado. Ya sabes que si quieres saber más sobre este modelo, que me parece súper interesante, puedes leerlo en la página web. Espero que te haya gustado este vídeo y espero que te guste también el post de la web. Muchas gracias por verme, un saludo.